Muchas gracias a Alberto por coordinar esta serie de charlas, y también me gustaría agradecer primeramente a Javier Alonso como director técnico de Lenteja Tierra de Campos y a su presidente del Consejo Regulador, José Andrés García Moro, por la invitación que han realizado, y saben que les tengo mucha estima y que aprendo mucho de ellos, del mundo rural. Mi charla voy a hablar sobre aspectos generales relativos a la nutrición y en concreto a la calidad nutricional de las legumbres, y incidiré en algún momento en la importancia del consumo de la legumbre española y también de legumbres de calidad como es la lenteja tierra de Campos. A mí me gusta siempre comenzar con esta diapositiva porque resume mucho las ideas que quiero transmitiros, ¿no? Las leguminosas juegan un papel fundamental en la sostenibilidad, como ha dicho ya anteriormente Javier, y en la seguridad alimentaria, ¿no? Son cultivos clave en una agricultura sostenible por muchos motivos, ¿no? Y uno de los principales que son plantas fijadoras de nitrógeno, que reducen también la contaminación ambiental por la adición de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Y también juegan, y es el motivo por el que estamos hoy aquí, ¿no? Un papel importantísimo en la nutrición humana y también en la nutrición animal. Hoy hablaremos de algunos aspectos relativos a la nutrición humana y también a aspectos saludables del consumo de legumbres. Y también es muy importante saber que las legumbres forman parte de nuestra cultura, no solo de nuestra cultura gastronómica, sino también de la cultura en términos generales, ¿no? Por ejemplo, cultura literaria, ¿no? Forman parte está presente en el Antiguo Testamento, en las obras de Cervantes. Humberto Eco menciona en sus novelas cómo las legumbres ayudaron a vencer la hambruna en la Edad Media. Y no tenemos que retrotraernos a la Edad Media, ¿no? Ahora mismo en la pandemia que hemos sufrido, en el periodo de confinamiento, hemos visto cómo las legumbres han jugado un papel muy importante, ¿no? Si paseábamos por algún supermercado, podríamos ver en el lineal cómo las legumbres prácticamente pues, estaban ausentes por un exceso de consumo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Al final, ese mensaje de las legumbres, ¿no? Son altamente nutricionales y también muy económicas, ¿no? Y eso es un mensaje que está dentro de la propia sociedad, ¿no? Y eso es muy importante recordarlo. Ya ha mencionado también Fernando, ¿no? Y estoy ante expertos en gastronomía, así que no me voy a detener mucho, ¿no? Pero las legumbres forman parte de nuestra cocina tradicional mediterránea, eso es innegable. Pero también forma parte de la gastronomía más innovadora, ¿no? Ya también Fernando ha mostrado algunos de los platos más innovadores, y luego mencionaré algo al respecto a esta cocina innovadora, ¿no? Pero también somos receptores de otras culturas gastronómicas, ¿no? Ya tenemos en nuestra gastronomía incorporándose de una manera muy importante hummus, tofu, natto, y también en platos elaborados, en snacks, en dips, en harinas, en galletas. Es decir, forman ahora mismo, y me voy a pasar a una diapositiva, es un trending topic dentro de la industria agroalimentaria, es decir, la innovación utilizando legumbres es muy importante ahora mismo en la industria agroalimentaria, y lo podemos ver de nuevo en cualquier lineal de supermercado. Ahí me gustaría mencionar, y ya nos vamos a ir a los aspectos relativos a la nutrición, ¿no? El reclamo de estos nuevos productos en los cuales se utiliza la legumbre como ingrediente importante o fundamental de estos nuevos productos, que son muy aceptados por parte del consumidor, es su bondad nutricional, el hecho de que sean muy saludables. Ahí tiene que hacer la industria agroalimentaria un gran esfuerzo, porque cuando uno ve digamos,
el valor nutricional de estos productos y las características de los mismos, vemos que en muchas ocasiones están muy alejados de ese valor saludable, de esa calidad nutricional. Ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque estamos dando un mensaje erróneo al consumidor, ¿no? Es decir, tenemos que comer legumbres porque son saludables, pero cuidado con esta serie de productos que muchos de ellos se alejan mucho de un bajo contenido lipídico, de un bajo valor calórico, etc. Entonces, siempre me gusta a mí recalcar esto. De cualquier manera que podamos representar nuestra pirámide nutricional o representación de nuestra dieta, las legumbres juegan un papel muy importante en una estructura piramidal, por ejemplo, como veis en la zona superior de la diapositiva. Las legumbres se encuentran siempre en las zonas bajas, lo que indica que es necesario un consumo abundante en nuestra dieta. En cuanto al valor nutricional, aquí he incluido valores generales de la composición nutricional de las distintas legumbres que más consumimos, incluida la lenteja. Y lo primero que observamos de manera general es un alimento con un elevado contenido proteico, que puede alcanzar valores en torno al 30%. Si vemos el caso de la lenteja, el rango que podemos encontrar en la literatura es en torno entre el 20 y el 30, ¿no? Pero otro valor llamativo es el bajo contenido en grasa. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de la lenteja, de un 1 o un 2% de grasa. Y ahora veremos que esa grasa además es una grasa desde el punto de vista nutricional muy, muy interesante, fundamentalmente compuesta por ácidos grasos poliinsaturados. Y otro de los compuestos, de los componentes característicos de las legumbres y también de las lentejas es su alto contenido en carbohidratos. Carbohidratos que son muy importantes desde el punto de vista energético, pero también muy importantes desde el punto de vista de salud gastrointestinal. Y os mencionaré posteriormente porque, bueno, es parte de mi actividad científica como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sí. Si nos paramos en cuanto al contenido proteico y a la calidad proteica de las legumbres, podemos indicar que el contenido proteico de las legumbres es en torno a 2-3 veces el de cereales. En cuanto a su contenido en aminoácidos, es decir, los componentes individuales que conforman las proteínas, la composición aminoácidica de las legumbres es complementaria al de cereales, porque las legumbres tienen un alto contenido en lisina, que es un aminoácido esencial, y bajo en aminoácidos azufrados, que también son esenciales. Pero los cereales justo es al contrario. Los cereales son altos enriquecidos en azufrado y bajo en lisina, con lo cual la combinación legumbre-cereal es adecuada desde el punto de vista de composición aminoacídica. De hecho, la combinación legumbre-cereal está presente en todas las gastronomías a nivel planetario, ¿no? En Sudamérica, en la cocina hindú, en la cocina mediterránea, etc. El consumo de proteínas de soja y de otra legumbre, como puede ser el altramuz, está asociado a parámetros cardiovasculares, disminución de colesterol y de triglicéridos en sangre. Y también mencionar que las legumbres forman un ingrediente muy importante en los productos para celíacos. Como sabéis, las legumbres no presentan gluten y es ideal para hacer repostería, panes y todo tipo de alimentos destinados a este grupo poblacional. He mencionado anteriormente que las legumbres tienen un bajo contenido en grasas. En el caso de judías y lentejas, en torno a un 1 o un 2%. No solo es bajo en grasa, sino que esa grasa además es una grasa insaturada con un alto contenido en los ácidos grasos oleico, linoleico, linolénico. Por ejemplo, en grupos de población con riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares, lo que se recomienda es una retirada o un consumo menor de cárnicos, por ejemplo, y incrementar, en este caso, el consumo de legumbres. Otra característica importante es que las legumbres tienen un bajo aporte calórico y no tienen colesterol, importantísimo también para prevenir enfermedades cardiovasculares. Hemos comentado anteriormente que el contenido de carbohidratos es muy elevado, pero este contenido de carbohidratos de legumbres tiene unas características principales.
gran parte de estos carbohidratos no son digeribles. ¿Eso qué significa? Que nosotros, los humanos, no tenemos la maquinaria enzimática para degradar estos carbohidratos y son capaces de llegar al intestino grueso, donde muchos de estos carbohidratos pueden ser metabolizados por nuestra microbiota intestinal, por consorcios microbianos, porque muchos de estos carbohidratos son complejos y necesitan de la actividad enzimática de muchas especies bacterianas, beneficiosas para nuestra salud. Los componentes fundamentales de carbohidratos de estas legumbres son, por un lado, el almidón. Gran parte de este almidón es un almidón resistente al proceso digestivo, con lo cual va a llegar a nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y también tenemos un componente fibra soluble y fibra insoluble, unos altos contenidos de fibra soluble e insoluble, que tienen distintas propiedades en salud. La fibra soluble es parcialmente metabolizada por nuestra microbiota, favoreciendo el crecimiento de especies microbianas muy importantes, como pueden ser las bifidobacterias, ¿no? Que generan una serie de metabolitos importantes para nuestro organismo, no solo a nivel local, a nivel intestinal, sino a nivel sistémico. También la fibra insoluble, porque la fibra insoluble lo que favorece es la motilidad intestinal. Esta motilidad intestinal es muy importante y es un parámetro de salud confirmado y aceptado por la Agencia, por ejemplo, Europea de Seguridad Alimentaria. El hecho de que estos carbohidratos no sean digeribles, lo que supone es que no incrementan los niveles de glucosa cuando se consumen en sangre, niveles de glucosa en sangre. Es decir, esto de manera general podemos decir que las legumbres tienen un índice glicémico bajo. En la tabla central, en la columna central, tenemos los valores de legumbres, de valores de 15, de 19, todo aquello que esté por debajo de 54 se puede considerar un bajo índice glicémico. Y tenemos la lenteja en la zona inferior de la diapositiva con valores de 42, que son valores muy adecuados para dietas, por ejemplo, de pacientes diabéticos. Otra de las características que tienen las legumbres es sus niveles adecuados de algunos minerales y vitaminas, fundamentalmente del complejo B. Y pueden cubrir gran parte de las necesidades diarias de minerales. Por ejemplo, el consumo de 100 gramos de judías, de garbanzos o de lenteja pueden cubrir las necesidades de ácido fólico de una persona adulta. En esta diapositiva lo que he querido es resumir un poco las características, no la calidad nutricional, sino las características que hacen que el consumo de legumbres pueda ser caracterizado como saludable. En particular en salud cardiovascular, ya que el consumo regular de legumbres disminuye la presión sanguínea, disminuye el contenido de tejido adiposo y los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. En salud gastrointestinal, ejerce un efecto bifidogénico, promoción de crecimiento de bacterias bifidogénicas, aumenta la motilidad intestinal y ejercen efectos, algunos de sus componentes antiinflamatorios y anticancerígenos, que son algunas de las líneas de investigación que dirigimos en nuestro laboratorio. También es muy importante, y eso es contrario a lo que piensa también una parte de la sociedad, y es que las legumbres pueden ser utilizadas en la lucha contra la obesidad. Por ejemplo, en dietas hipocalóricas forman una parte fundamental de ellas, ¿no? Ya que aumentan los periodos de saciedad y regulan las hormonas digestivas. Ahí el almidón resistente y la fibra que hemos mencionado anteriormente juegan un papel muy importante. Y en diabetes, lo hemos comentado anteriormente, las legumbres tienen un bajo índice glicémico gracias a la presencia de carbohidratos que no son digeribles ni absorbidos a través de nuestro epitelio intestinal, con lo cual son un material de máxima importancia para facilitar el metabolismo de nuestra microbiota intestinal. Aquí he querido resumir algunos de las recomendaciones del por qué debemos fomentar el consumo de legumbres. Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es recomendado en dietas de bajo contenido en grasas.
mejora tu salud gastrointestinal, indicado en dietas de adelgazamiento, importante incluirlos o puede estar incluidas en dietas de pacientes diabéticos. Son fundamentales no solo para la población general, sino para aquellas grupo poblacional que mantiene una dieta vegetariana. Ahí ya no estamos hablando de 3 raciones por semana, que es lo recomendado para la población general. En dieta vegetariana puede llegar a valores al menos de 5 veces por raciones por semana. Y puede ser consumida por pacientes celíacos, en los cuales por ausencia de gluten. No obstante, a pesar de todas estas bondades nutricionales y relacionadas con la salud, avaladas científicamente, el consumo, desgraciadamente, de las legumbres en España ha descendido dramáticamente desde los años 80. Ha disminuido en torno a un 60%, aquí he incluido valores hasta el 2014. Desde el 2014 hasta ahora hemos visto un ligero repunte a valores algo superiores a 1,4 raciones por semana, cuando lo recomendable desde las distintas organizaciones relacionadas con aspectos en salud son de 3 raciones por semana. Y eso es alguna de las actividades que intentamos realizar en colaboración con Lenteja de Campos y con otras organizaciones, otras legumbres de calidad y también con otros organismos, ¿no? A nivel nacional y a nivel también internacional. Aquí simplemente recordaros las 10 figuras de calidad que tenemos en España. Esto es un privilegio tener estos tesoros, ¿no? En nuestra gastronomía, ¿no? 8 indicaciones geográficas y 2 denominaciones de origen. Incidir un poco en la idea inicial que comentó Javier, ¿no? El por qué consumir legumbre española frente a legumbre americana o canadiense, y también por qué consumir legumbres de calidad asociadas a un territorio, ¿no? En este sentido, simplemente redundar en la idea de que son productos de cercanía, con unas características organolépticas únicas que le ofrece el propio territorio, el medio ambiente en el cual se cultivan, favorece el desarrollo rural, tanto en la agricultura como en la restauración, y también el cultivo en un determinado territorio favorece las condiciones medioambientales de ese mismo territorio, favoreciendo la sostenibilidad agrícola, ¿no? Por último, me gustaría lanzar unos mensajes claves para llevar a casa. Uno es que las legumbres forman una parte importantísima de nuestra dieta mediterránea, que el consumo recomendado es de 3 raciones por semana y que de manera general estamos algo ahí alejados de esos valores. Son fuentes ricas en fibra alimentaria, proteínas y aminoácidos esenciales, bajo contenido en grasas, bajo índice glicémico. No necesitamos buscar superfoods, las tenemos aquí, son nuestras legumbres. Su consumo regular proporciona importantes beneficios a nuestra salud cardiovascular, nuestra salud gastrointestinal, ayuda a controlar el peso corporal. Es apropiado para pacientes diabéticos, para celíacos, y también forman una parte importantísima en nuestra dieta vegetariana, formando parte no solo de nuestra cocina tradicional, pero también de nuestra cocina innovadora, y siendo también consumida durante todo el año, no solo en los guisos de invierno, pero también puede ser incluido en aperitivos, postres, guarniciones, etc. Y recordar que España tiene un gran tesoro manteniendo estos 10 sellos de calidad relacionados con las legumbres. Y por último, en un par de minutos, recordaros algunas de las actividades que hacemos dentro de la Asociación Española de Leguminosas, que podéis consultar en la página web leguminosas.es, algunas de las actividades relacionadas con la gastronomía, no solo en el año internacional 2016 de las leguminosas, sino a lo largo de todos estos años, ¿no? Actividades de gastroemprendedores, actividades con los consejos reguladores, actividades con el Ministerio de Sanidad, con la Sociedad Española de Nutrición, con otros consejos reguladores como Garbanzo de Escacena, con otras organizaciones como pueden ser universidades, con el Consejo Regulador el Consejo Rector de Dietistas Nutricionistas, que hicimos unas actividades muy interesantes en el año internacional. Tenéis en la web, yo os pasaré la presentación, pero tenéis en la web
disponible un libro de recetas que hicieron los nutricionistas dietistas, muy ilustrativo, muy interesante, Legumbres para Todos, un libro de estos de Flip Flop, un ebook. También participamos muy recientemente en el Día Nacional de la Nutrición, que hicimos actividades por toda España, en colegios, hospitales, supermercados, promoviendo el consumo de la legumbre e incidiendo igualmente siempre en la legumbre, el consumo de legumbre española, ¿no? La importante que es tanto en la nutrición como en nuestra salud. Y por último, recordaros que publicamos también un libro con motivo del Año Internacional de las Legumbres 2016, en la cual, bueno, coordinamos Antonio de Ron y yo mismo, en el cual participaron 35 científicos y es un libro divulgativo que cubre aspectos cubre un amplio abanico de aspectos relacionados con las legumbres, desde la historia, la gastronomía, la agricultura, el medio ambiente, y también aspectos relacionados con la calidad nutricional y la salud. Y bueno, podéis consultarlo porque es un libro muy atractivo desde el punto de vista visual, con muchas fotografías y mucha información muy interesante. Nada, por mi parte a acabar y muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible para responder dentro de la medida de mis posibilidades a aquellas preguntas que queráis realizar. Muchas gracias.